Hola, el profe Alfonso te da la bienvenida a tus cápsulas de química. Muy bien, el día de hoy platicaremos sobre la tabla periódica, instrumento pequeño pero básico y muy importante que resume datos indispensables para la aplicación y desarrollo de la química. Veremos algunos aspectos históricos, utilidad, organización y características. Entonces, empecemos. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica es la representación de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico creciente, por su configuración electrónica y por sus propiedades químicas. La historia de la tabla periódica es muy extensa, pero partiremos de algunos datos importantes desde el siglo XIX. Berzelius elabora una tabla de masas atómicas e introduce el sistema de letras para simbolizar a los elementos químicos, es decir, que Berzelius sustituye a los símbolos por letras y además organiza los elementos en dos grandes grupos, en los metales y en los no metales. En 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev organizó la tabla por los pesos atómicos. Visualizó propiedades químicas, ilustró tendencias periódicas y pronosticó propiedades de elementos que todavía no se conocían. Es decir, que Mendeleev organiza su propia tabla periódica con los elementos que se conocían en ese preciso momento, pero dejó huecos vacíos pensando que en el futuro se podrían descubrir elementos que podrían ocupar esos espacios vacíos. ¿Y qué crees? Que así fue. Conforme se fueron descubriendo esos elementos químicos, fueron ocupando esos huecos que Mendeleev había dejado. De tal manera que a Mendeleev se le atribuye la confección, digámosle así, de la tabla periódica actual. Bien, brinquemos al siglo XX. En 1913, John Bohr propuso distribuir los electrones y niveles de energía en torno al núcleo atómico. También en 1913, Henry Moseley determinó el número total de protones de cada elemento, el cual corresponde al número atómico que nosotros lo manejamos como letra Z o con la Z. De esta manera, organizó los elementos en orden creciente de números atómicos y así están ordenados los elementos de la tabla periódica en la actualidad. En la tabla actual, los elementos se acomodan en función a su número atómico creciente, a su configuración electrónica y a sus propiedades químicas. En el siglo XXI, el 31 de mayo del 2012, fueron nombrados el flerovio 114, el ibermorio 116, el 30 de diciembre del 2015, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la IUPAC, reconoció oficialmente al nionio 113, moscovio 115, teneso 117 y oganesón 118. El 28 de noviembre del 2016 se anunciaron los nombres oficiales y sus símbolos que sustituyen a las designaciones temporales. Hasta aquí vamos a dejar el aspecto histórico que ha sido muy breve. Yo quiero saber qué opinas sobre este pequeñísimo recorrido histórico. Bien, ahora, ¿para qué sirve la tabla periódica? Debido a que las posiciones de los elementos están ordenadas, se puede utilizar para conocer el nombre o símbolo de un elemento químico, para hacer cálculos químicos, es decir, para hacer estequiometría, para analizar los resultados obtenidos en los experimentos, para conocer el orden y posición que ocupan los electrones en las capas energéticas, para conocer el número de oxidación que es importante para dar el nombre a los compuestos químicos, para balancear ecuaciones
y también nos sirve para conocer el reactivo limitante y en exceso en una reacción química. Esto entre otros muchos ejemplos. ¿Cómo está organizada la tabla periódica? La tabla periódica está organizada en 7 periodos que corresponden a los renglones o filas, es decir, los renglones como si fuera un cuaderno, ¿verdad? Los renglones en forma horizontal e indican el último nivel de energía que ocupan los electrones de un elemento. Los periodos se representan con números arábigos. También está organizada en familias que corresponden a los grupos o columnas, es decir, que los grupos o columnas van en forma vertical, ¿ok? E indican el número de electrones de valencia, es decir, el número de electrones que hay en la capa más externa del núcleo. Los grupos o familias se representan por números romanos. La tabla periódica está clasificada en familias por subniveles de energía y por su naturaleza. Por familias tenemos a la familia A, que son los elementos representativos, y a la familia B, que son los elementos de transición. Por subnivel de energía tenemos al subnivel S, al P, al D y al subnivel F. Y por su naturaleza tenemos a los metales, a los no metales y a los metaloides. Ahora vamos a ver este cuadrito con un poquito de mayor fineza. La tabla periódica está formada por dos familias. La familia A o elementos representativos que están ubicados tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho de la tabla, y por la familia B, que son los elementos de transición que están ubicados tanto en el centro como en la parte inferior de la tabla. La familia tiene, la tabla periódica está compuesta, como ya mencionamos y vimos, por familias. La familia 1 corresponde a los metales alcalinos, la familia 2 por los metales alcalino-térreos, la familia 13 por los metales térreos, la 14 por los carbonoides o del carbono, la familia 15 por los nitrógenoides o familia del nitrógeno, la 16 por los calcógenos o familia del oxígeno, la 17 por los halógenos y la 18 por los gases nobles, raros o inertes. En la parte central de la tabla tenemos a los metales de transición, cuyas familias toman su nombre a partir del primer elemento, es decir, que la familia 3 es la familia del escandio, la familia 4 del titanio, la familia 5 del vanadio, la familia 6 del cromo, la familia 7 del manganeso, la familia 8 del fierro, la familia 9 del cobalto, la familia 10 del níquel, la familia 11 del cobre, la familia 12 del zinc. Bien, aquí tenemos a los lantánidos y también a los actínidos. Ahora, fíjate bien, cada familia tiene propiedades químicas semejantes. Por ejemplo, si yo manejo a la familia de los metales alcalinos, específicamente al sodio, y al sodio lo combino con el agua, la reacción química va a ser muy agresiva, es decir, va a ser muy violenta, de tal manera que todos los elementos de la primer familia o de los metales alcalinos va a tener esa misma característica. Lo mismo tienen las familias de alcalinoterrios, de los carbonoideos, es decir, que cada familia tiene propiedades químicas semejantes. La tabla periódica está dividida por 4 bloques o subniveles. El bloque S, que está ubicado en la parte izquierda, el bloque P, que está ubicado en la parte derecha, el bloque D está ubicado en el centro y el bloque F está ubicado en la parte inferior. Estos corresponden a los subniveles de energía.
Ahora fíjate bien, el subnivel S solamente tiene un orbital y acepta como máximo a 2 electrones. El subnivel P tiene 3 orbitales y acepta como máximo a 6 electrones. El subnivel D tiene 5 orbitales y acepta como máximo a 10 electrones. Y el subnivel F tiene 7 orbitales y acepta como máximo a 14 electrones. Ahora, yo te voy a sugerir que tengas muy en cuenta esta tabla periódica, porque en temas subsecuentes vamos a ver la configuración electrónica de los elementos y esta tabla va a ser de suma importancia. Como habíamos mencionado, Berzelius organiza los elementos en dos grandes grupos, los metales y los no metales, pero nosotros también vamos a incluir a los metaloides. Ahora fíjate bien. En un periodo, el carácter metálico aumenta de derecha a izquierda, es decir, así. Pero también aumenta en una familia de arriba hacia abajo, así. Ahora, el carácter metálico es la capacidad de los metales de perder electrones con facilidad. Es decir, que los metales, en su último nivel de energía, es decir, el electrón de valencia, es muy fácil que lo pierdan. A eso se le debe al carácter metálico. Entonces, el carácter metálico va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, de tal forma que el elemento con mayor carácter metálico es el francio. Pon mucha atención en esta diapositiva porque esto pertenece a una propiedad periódica. Bien, las características de los metales es que tienen brillo, son maleables, es decir, que se pueden hacer láminas, son dúctiles, es decir, que se pueden hacer hilos o alambres, son buenos conductores del calor y de la electricidad, se oxidan fácilmente, es decir, pierden electrones como ya vimos, y en la tabla se encuentran ubicados del centro hacia la izquierda. Bien, los no metales tienen las características contrarias, es decir, no brillan, finalmente son opacos. No son maleables, es decir, que no se pueden hacer láminas. No son dúctiles, es decir, que no se pueden hacer hilos ni alambres. No son buenos conductores del calor ni de la electricidad. Se reducen, es decir, que ganan electrones. A excepción del hidrógeno, se encuentran ubicados en la parte superior derecha de la tabla. Y finalmente tenemos a los metaloides, que tienen características tanto de los metales como de los no metales. Y están ubicados en la parte superior derecha y aparecen en zigzag. Bien, aquí tenemos la tabla periódica y en ellas vemos, por ejemplo, los metales en color amarillo, que son la mayoría de metales que vemos en la tabla periódica. Posteriormente están en anaranjado los metaloides que van en zigzag, como ya lo habíamos visto, mira, van en zigzag. ¿Okay? Y finalmente en color verde tenemos a los no metales, como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, etc. De tal manera que tenemos 93 metales, 18 no metales, 7 metaloides, lo que da un total de 118 elementos. En color azul tenemos los gases, como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, etc. En color transparente tenemos al francio, tenemos al mercurio y tenemos al bromo. Y en color sólido, ¿verdad? Tenemos a la gran mayoría de los elementos de la tabla periódica. Muy bien.
Muy bien. Ahora, ¿qué información proporciona la tabla periódica? Mira, yo como ejemplo he tomado al cuadrito del aluminio. El aluminio, aquí vemos en la primera barra, en esta primera barra vemos un 3. Y ese número 3 me está indicando el período, es decir, que el aluminio se encuentra en el tercer período. Posteriormente vemos una segunda barra, ¿verdad? Esta segunda barra la vemos dividida en 3. ¿Por qué en 3? Porque como el aluminio está en el periodo 3, va a tener 3 orbitales. ¿Y qué me indica esto? Me indica la distribución de los electrones, ¿verdad? En cada uno de los orbitales, es decir, que en el orbital 1 habrá 2, que en el orbital 2 habrá 8 y en el orbital número 3 habrá 3 a los que se les denomina electrones de valencia. ¿Ok? Entonces, eh, si yo sumo 2 más 8 más 3, me da el número atómico, que ahorita lo vamos a ver. Aquí abajito estoy viendo unos numeritos medio raros. Estos numeritos corresponden a la configuración electrónica del aluminio, pero solamente la última capa. Es decir, que si yo sumo 2 más 1 me va a dar 3, que corresponde a los electrones de valencia. Posteriormente, el número atómico. Como ya manejamos hace un momento, si yo sumo 2 más 8 me dan 10, más 3 me da 13. Es decir, que el número atómico es el 13. ¿Y cómo lo identifico? Lo identifico porque el número atómico es un número entero en forma creciente. Es decir, que el hidrógeno tendrá un número atómico de 1, el helio tendrá el 2, el litio tendrá el 3, el berilio tendrá el 4 y así sucesivamente hasta llegar al 118 que es el oganesón. También nos indica la masa atómica que la representamos con la letra A. Y esta masa la voy a reconocer porque también es un número pero fraccionado. De tal manera que el aluminio, la masa del aluminio va a ser de 26.9815. Posteriormente también me indica el número de oxidación. El número de oxidación lo voy a identificar porque también es un número entero, pero puede aparecer con signo positivo o signo negativo. En este caso aquí hay un 3. ¿Por qué el 3? Porque son los electrones de valencia que puede ceder el aluminio. Y como lo cede, queda con signo positivo. Entonces, el número de oxidación es un número entero que puede aparecer con signo positivo o con signo negativo. También me indica el símbolo químico y también me indica el nombre del elemento. ¿Ok? Bien. Vamos a ver propiedades periódicas. Ya vimos una, que es el carácter metálico. ¿Pero qué son? Son propiedades que presentan los átomos de un elemento que varían en la tabla periódica, siguiendo la periodicidad de familias, es decir, de bloques que van en forma vertical y de períodos que van en forma horizontal. Bien. La primera propiedad se llama energía de ionización y también se conoce como potencial de ionización y es la energía necesaria para que un átomo pierda un electrón. Al momento de desprender un electrón se forma un catión, que son partículas con carga positiva. La segunda propiedad se llama afinidad electrónica, que es la energía necesaria para que un átomo reciba un electrón. Cuando el átomo recibe el electrón va a formar un anión, que es una partícula con carga negativa. Y la tercera propiedad es la electronegatividad, que es la propiedad que tienen los elementos para poder atraer electrones. A Linus Pauling se le atribuye o estableció la escala de la electronegatividad
0.7 para el francio, que es el valor menor, y 4.0 para el flúor, que es el valor mayor de electronegatividad. ¿Sí? Ahora, fíjate bien que en esta diapositiva tenemos a las propiedades periódicas que ya hemos tocado. En principio tenemos a la electronegatividad, a la afinidad electrónica y a la energía de ionización. Ellas van de izquierda a derecha, es decir, aumentan de izquierda a derecha en los periodos y aumentan de abajo hacia arriba en las familias. Si yo tengo, por ejemplo, al flúor, yo veo que el flúor, si lo manejo como periodo, ¿verdad? Acuérdate que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y aquí ubico al flúor, de tal manera que el flúor es el elemento más electronegativo que tiene mayor afinidad electrónica y mayor energía de ionización. Ahora, si yo lo manejo por familia, el flúor va a ser más electronegativo, mayor afinidad electrónica y mayor energía de ionización que el yodo. Es decir, que estas tres propiedades aumentan en las familias de abajo hacia arriba y en los periodos aumentan de izquierda a derecha. Tenemos otra propiedad periódica que es el radio atómico, que no es otra cosa más que el tamaño del núcleo del átomo. Y estas aumentan en las familias de arriba hacia abajo y en los periodos aumentan de derecha a izquierda. De tal manera que el elemento que con mayor radio será el francio. Entre el hidrógeno y el francio, el radio atómico será mayor en el francio y menor en el hidrógeno. ¿Ok? Entonces, yo te voy a sugerir que estas propiedades periódicas las tengas siempre muy en cuenta porque son muy importantes. Para tener un instrumento útil y pequeño en tus manos como es la tabla periódica, tuvieron que pasar varios siglos, enorme cantidad de hechos históricos y gran cantidad de personajes para poder tenerla encima de tu escritorio. Sin la tabla periódica no se podría hacer prácticamente nada, porque se desconocería el comportamiento de la naturaleza desde su estructura más sencilla como lo es el átomo. Hace 153 años, Mendeleev nos brindó, con mucho estudio, esfuerzo y hasta arriesgando su propia vida, este pequeño instrumento indispensable para todo aquel que estudia y desarrolla esta disciplina tan hermosa que es la química. Espero que los datos proporcionados en este video te hayan sido de utilidad y recuerda que tú puedes llegar hasta donde tú quieras. Solo es cuestión de que te lo propongas porque eres un campeón mundial. Hasta la próxima cápsula de química.